Hola a todas y a todos. Bueno, siendo las 11:20 vamos a comenzar este taller. Muy bienvenidos y bienvenidas. Espero que hayan disfrutado la primera ronda del taller. Ahora vamos entonces a comenzar con la segunda. Bueno, mi nombre es Javiera Rosenberg, yo soy consultora del Laboratorio de Gobierno y consultora especialista en ciencias del comportamiento. Me dedico a comprender el comportamiento humano de las personas, de los trabajadores, de los funcionarios públicos, de los ciudadanos, para crear herramientas, para diseñar soluciones que nos permitan incentivar la adopción de ciertas conductas, la adopción de ciertos servicios eh, y ese tipo de cosas. Yo soy psicóloga de formación y tengo una especialidad y magíster en cambio de comportamiento. Así que vamos a comenzar este taller contándoles sobre la herramienta Inspira. ¿Qué es la herramienta Inspira? Es una herramienta que diseñamos en el Laboratorio de Gobierno para aumentar el cumplimiento de los ciudadanos con solicitud escrita. Este proyecto nació a partir de que nos dimos cuenta que muchos de los problemas de comportamiento, de las problemáticas de comportamiento de los servicios públicos tenían que ver con comunicaciones escritas y muchas veces llegaban a nosotros, al laboratorio de gobierno, a pedirnos cómo mejorar una página web, cómo mejorar el envío de cierto mensaje de texto, utilizando técnicas que se ha probado que funcionan para incentivar ciertas conductas. Y así nace la técnica de Inspira. Bueno, como todos saben, los servicios públicos cada vez más se comunican de forma directa o indirecta con los ciudadanos. Lo hemos visto sobre todo en la pandemia, desde cartas, esta es una carta, la primera, una carta que se envía a la Superintendencia de Medio Ambiente, hasta mensajes de texto. Acá pueden ver un mensaje de texto que enviamos con el Mineduc para invitar a los padres y madres a participar de un programa. Vemos el WhatsApp Mujer, que también tiene comunicación directa con los ciudadanos, incluso páginas web de postulación a subsidios, de pago de impuestos, transacciones que hacer con el Estado. Entonces, la comunicación hoy en día es un tema súper contingente. Y hoy más que nunca, ya que la comunicación directa con las personas es la que está tomando preponderancia alrededor del mundo. Los Estados ya, más que comunicaciones indirectas para todos, está cada vez más enviando comunicaciones directamente a cada persona. En muchas de estas comunicaciones, lo que queremos entonces es incentivar que las personas hagan algo o dejen de hacer algo, ya sea queremos que incentivar el reciclaje de las personas, la disminución de los recursos energéticos en el hogar, el pago de impuestos, la postulación honesta de personas a subsidios. Incluso queremos que las personas cumplan con las normativas del COVID-19 o contestar encuestas. Todas estas cosas pasan en los servicios públicos. Necesitamos que las personas hagan cosas y que cumplan con ciertas cosas que les pedimos, y para eso podemos usar técnicas. Quise poner especial relevancia en el tema de la vacuna porque sabemos que se viene un tremendo desafío para incentivar la vacunación en los ciudadanos y ciudadanas contra el COVID-19. Entonces, es una herramienta que incluso también nos puede servir para eso. Donde haya comportamiento humano, donde haya una dimensión donde queremos que las personas hagan algo, esta herramienta nos va a servir. Y esta herramienta, bueno, se llama Inspira, nos permite mejorar todo tipo de comunicaciones escritas, ya sean cartas, correos electrónicos, avisos, es decir, que tanto para comunicaciones internas dentro del Estado como comunicaciones con los ciudadanos, en los que queremos que las personas realicen cierto comportamiento. Cada letra representa una técnica, cuenta con evidencia científica de que funciona, se ha testeado alrededor del mundo, no solo en Chile, nosotros hemos ocupado varias de ellas por separado y en conjunto, no necesariamente tienen que estar todas igual, porque obviamente hay variables contextuales que uno tiene que considerar, pero la idea es poder reconocerlas todas y saber cuándo ocuparlas y cuándo no. Estas son las técnicas, vamos a ver una por una, son 7 en total. Esta presentación se la van a poder llevar, la van a poder revisar cuantas veces quieran para que la tengan siempre presente. La primera técnica se llama intenciones de implementación y suena una palabra bien complicada, pero en realidad es súper simple. Se trata de que cuando queremos que las personas hagan algo, nosotros aumentamos la probabilidad de que lo hagan cuando pedimos a las personas que hagan un plan con antelación sobre cómo actuar en cierta situación. Por ejemplo, yo cuando mi celular vibra, yo sé que tengo que contestarlo y lo contesto. Cuando escucho el ruido de una sirena, asocio a una ambulancia. Esto es un poco lo mismo, pero la señal que es más saliente para las personas a veces son el cuándo y el dónde, la hora del día y el día que tienen que hacer algo. Entonces la regla funciona un poco así. Si X situación ocurre, entonces yo haré X. Yo haré Y, perdón.
Entonces, si es que es cierto día y cierta hora, yo entonces iré al doctor y asistiré, por ejemplo, a mi hora médica. Y así. Lo que nosotros les pedimos entonces a las personas que hagan un plan sobre cómo actuar y se planifiquen qué día y qué hora van a hacer lo que le pedimos que hagan. Por ejemplo, podemos insertar en una casilla en la parte inferior de la carta el día, la fecha y la hora en que realizarán el comportamiento relevante. Les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una carta que se envía en el Ministerio de Salud de Reino Unido. Se envía a todas las personas que tienen su chequeo médico vencido, que ya pasó. Y lo que hacen es que le dicen a la persona que tienen que hacerse su chequeo médico y al final de la carta hay una colilla en que las personas tienen que rellenar qué día y qué hora van a asistir a esa hora médica. Y no es para que la envíen de vuelta, les dicen que por favor lo peguen en su refrigerador y se acuerden de asistir. Solamente por insertar y pedirle a las personas que escriban el día y la hora en que van a hacer el comportamiento, se aumentó un 26% más la probabilidad de asistir al chequeo médico que los pacientes que recibieron una carta que no contenía esta técnica. Entonces, así de relevante es. ¿Y por qué funciona? Porque sabemos que las personas muchas veces tienen intenciones y tienen la intención de hacer algo. Uno tiene la intención de reciclar, tiene la intención de ir al gimnasio o salir a trotar, o tienen la intención de quizás comer más saludable, pero sabemos que cuando llega el día, si es que no establecemos un plan concreto, muchas veces no lo hacemos. Y esta técnica lo que nos ayuda un poco es agarrar esta intención a la acción. Es decir, como, ok, comprométete entonces y haga qué día y qué hora lo vas a hacer. Dime cuándo y dónde. Y así aumentamos la probabilidad de que el comportamiento ocurra. La segunda técnica se llama normas sociales. Y esta técnica la hemos ocupado en varias comunicaciones del laboratorio de gobierno. Y consiste en mostrarle a las personas cuál es el comportamiento de la mayoría de la población o de las personas que se comportan de manera similar, personas con las que ya se puedan identificar. Por ejemplo, nosotros podemos decirle a las personas que 9 de cada 10 personas pagan sus impuestos a tiempo, entonces por favor que ellos paguen los impuestos que deben y no se atrasen. Esto se ha ocupado mucho en temas de impuestos, nosotros también lo hemos ocupado, voy a mostrar un ejemplo, y funciona. Pero hay que tener un poco de ojo. Tiene que ser comportamientos donde sea un comportamiento positivo el que queremos reforzar y sobre todo que sea realizado por la mayoría de las personas, por la mayoría, porque, por ejemplo, un ejemplo bien concreto, si nosotros queremos reducir la evasión del Transantiago y le decimos a las personas que 3 de cada 10 personas pagan su pasaje, vamos a estar incentivando el comportamiento contrario y la gente va a decir, oye, yo soy el único que paga, entonces, pucha, desde ahora en adelante mejor no pago. Entonces hay que tener mucho ojo con esta técnica. Nosotros el año pasado hicimos una intervención con la Subsecretaría de Turismo, queríamos incentivar el turismo responsable y sustentable. Y lo que hicimos fuimos que hicimos un experimento en un hotel y instalamos estos carteles en los baños del hotel donde les decíamos a los turistas que cada vez más turistas reutilizaban su toalla y que lo hicieron ellos también. Pusimos este mensaje y lo comparamos con otro mensaje que en vez de utilizar normas sociales le decía a las personas que al colgar su toalla reducían 10 litros de agua al día. No me acuerdo exactamente el tema, pero era un mensaje que hablaba de las consecuencias en el medio ambiente. Y aunque no lo crean, comparando ese tratamiento, el de consecuencias en el medio ambiente, lo comparamos con este de normas sociales y descubrimos que el de normas sociales era un 6% más efectivo que el otro tratamiento, que no tenía efectos, además, no tenía efectos sobre la reutilización de toalla. Y eso es un problema que pasa en las comunicaciones. A veces cuando nosotros se cree que informar a las personas es suficiente para que hagan algo, o educarlo, y muchas veces, a veces no. A veces es más útil poner este tipo de mensajes, mostrar a las personas cuál es la conducta que hacen los demás, porque buscamos parecernos a ellos, es un tema natural del ser humano. Una tercera técnica consiste en la saliencia. Y esto es, ¿por qué la ocupamos? Porque gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por lo que lo prestamos atención. Cuando prestamos atención a algo, nuestra atención es súper limitada y es muy valiosa. Entonces, cuando podemos atraer la atención sobre lo relevante de las personas, influimos más en sus decisiones. Por ejemplo, es muy importante que cuando nos comunicamos utilicemos fondos, letras de varios colores, que personalicemos la comunicación lo más posible. Las personas, su palabra favorita es su nombre. Entonces, y sabéis que cuando las personas lean su nombre en el comienzo de la comunicación, focalizan inmediatamente su atención en ella, porque saben que es relevante, porque si alguien te comunica a ti y te llama por tu nombre es porque intenta decirte algo importante. Entonces se ha visto que esto funciona mucho. Cuanto más personalizada la comunicación, mejor.
También sirve, por ejemplo, tener números de teléfonos que sean certificados. Mandar un mensaje de texto, por ejemplo, a la ciudadanía es muy distinto si viene de un +569 a si viene, por ejemplo, de un 1412. Un número así, que sean más confiables. También siempre es muy importante que cuando queremos que las personas hagan algo, os ocupemos llamados a la acción claros y salientes. Siempre, por ejemplo, en vez de, si queremos que las personas postulen algo, la palabra clave es postular, y tiene que haber un botón muy llamativo, que sea muy fácil de ver, donde se le muestra a la persona qué es lo que queremos que hagan, postular. Esto suena simple, pero en general si ustedes se meten a las comunicaciones que existen en el Estado, a veces no es así. A veces hay botones medio perdidos, o a veces la acción más relevante se queda perdida en medio de todos estos botones. Y este tipo de pequeñas diferencias tienen mucho impacto. Les voy a mostrar, esta es una comunicación, el reporte al contribuyente, quizás muchos ya lo han visto. Si se fijan, nosotros personalizamos al máximo el mensaje. Lo que hicimos es que tanto los datos que se muestran, los números las cifras pertenecieran a datos reales de la persona, como su nombre siempre al comienzo de la comunicación. Y nosotros testeamos este reporte y tuvimos un efecto positivo en transparencia y confianza de las personas en el Estado. Entonces fue súper importante, y también resaltamos los números positivos en verde, los números negativos en rojo, y llamamos la atención sobre puntos clave. Por ejemplo, nos importaba que las personas vieran cuánto aportaban en impuestos, y es lo primero que miran las personas. Entonces es súper importante también ocupar estas herramientas que hacen más salientes ciertas partes de los mensajes que entregamos. Otra técnica se trata de la técnica de los procedimientos justos. Esta técnica se está utilizando mucho alrededor del Estado. ¿Y por qué la utilizamos? Porque en general a veces el Estado tiene muchas operaciones internas, procesos de decisión, pasos a pasos, cosas que ocurren y procesos que las personas, los ciudadanos, en realidad no saben qué pasan. Y esto tiene una percepción, o sea, influye en una percepción de desconfianza a veces, de poca credibilidad, de que no sabe lo que pasa adentro. Entonces, una técnica que se utiliza cada vez más es mostrar a las personas y hacerlos parte de los procesos de decisiones. ¿Cómo podemos usar este procedimiento justo? Siempre, obviamente, hay que asegurar de utilizar comunicaciones que sean educadas, respetuosas, escritas de manera que siempre asegure la dignidad del destinatario. Siempre explicar a las personas por qué estás recibiendo la comunicación que estás recibiendo, explicar cuál es el motivo, cómo tu comportamiento va a ayudar, para qué te estamos pidiendo hacer esto. Dejar en claro que los procedimientos se aplican a todos y a todas de manera justa, a veces con evidencia si es necesario. Demostrar, incluso se ha visto, por ejemplo, que a veces muestran fotos de personas fiscalizando a otras para que ellos vean que efectivamente pasa y que hay un proceso detrás que es imparcial. Y también dar a las personas la posibilidad de poder apelar o dar retroalimentación a las decisiones que se toman. Esto se ha visto que funciona mucho, como que ellos sean partícipes del proceso de toma de decisión de alguna manera. Les voy a mostrar un ejemplo. Esto no se hizo acá en Chile, pero se hizo en Estados Unidos, en Boston. Y lo que ellos, es una intervención de parte de un municipio que quería que las personas, los vecinos, fueran parte denunciaran cuando ellos veían que habían baches o veían cosas que, no sé, una rama caía, cosas que el municipio podía solucionar. Y ellos querían que esta aplicación se usara cada vez más. Ahora hay una aplicación como Safe Space, que es como muy de ese estilo. Y se dieron cuenta que la idea, que querían ocuparla más, y se dieron cuenta que claro, si bien las personas subían fotos de cuál era lo que había que solucionar, muchas veces no se le estaba comunicando el proceso ya solucionado, cuál era el resultado de su solicitud y cómo arreglaban lo que ellos estaban solicitando. Entonces, le mandaban fotos a los ciudadanos del proceso ya resuelto. Por ejemplo, en la primera imagen lleno de nieve, y después le mandaban una imagen, miren, solucionamos tu problema, así quedó. Y ocupando este tipo de cosas, incrementaron un 60% de la probabilidad de usar esta aplicación. Así de relevante es. Entonces, mostrarles a los ciudadanos que hay cosas que pasan detrás cuando ellos emiten cierta conducta. Cuando ellos postulan, siempre enviar un mail e informarles como recibimos tu postulación, gracias, vas a ver en esta fecha, vas a tener resultados, puedes chequear tu proceso, seguimiento de tu solicitud en este lugar. Esto parecen cosas obvias, pero en realidad a veces no pasan.
Y de verdad, una de las mayores críticas de los ciudadanos que hemos visto en el laboratorio de gobierno es que a veces ellos no pueden hacer seguimiento de solicitudes, no saben en qué quedó lo que ellos hicieron, y esto influye mucho en que pierdan confianza en el Estado. Otra técnica se trata de los incentivos. Este ya es como más típico, ¿cierto? Es como recibir una recompensa y enviar recompensa a las personas. Y esto es útil, sí. Ofrecer incentivos puede ser útil, monetarios como no monetarios. A veces pueden ser hasta hacer a que las personas participen de un sorteo, de regalos o donaciones. No necesariamente tiene que ser un incentivo monetario directamente. Incluso también pueden informar sobre las consecuencias negativas de no hacer algo a veces, como un desincentivo. Decir a las personas cuáles son las consecuencias negativas de qué es lo que se van a perder, ese tipo de cosas. Pero es súper importante que los incentivos funcionan solamente cuando queremos motivar comportamientos puntuales, pero no para un cambio sostenido en el tiempo. ¿Y por qué? Porque en general los incentivos no aumentan la motivación intrínseca, y además puede ir en contra de la motivación intrínseca. ¿Y qué es la motivación intrínseca? Es cuando las personas disfrutan de algo, o sea, hacen algo porque ellos sienten que tienen que hacerlo como un deber propio, porque disfrutan de hacerlo, porque ellos quieren cambiar. Cuando se ofrecen incentivos, a veces no estamos cambiando las motivaciones de las personas, de ellas internas, sino que es como que lo hacen más por este incentivo. Entonces, cuando queremos que sean cambios sostenidos en el tiempo, por ejemplo, si queremos que las personas siempre ingresen datos de cierta manera, quizá un incentivo económico no es suficiente. De hecho, se pierde el efecto en el tiempo. Pero en comportamientos como este, como aumentar el registro de los votantes en el sistema electoral, por ejemplo, sí funciona. Se ha visto, por ejemplo, que en el Reino Unido ofrecer como a las personas, decirle a las personas que van a participar de una lotería, ni siquiera con una recompensa directa, participar de una lotería, si es que ellos, y que podrían ganar hasta 1.000 o 5.000 libras, por registrarse en el registro electoral, aumentó como en 4 puntos porcentuales el registro de los votantes. Entonces, ofrecer incentivos sirve en ciertas condiciones, como en este tipo de conductas puntuales. Y incluso en este experimento llama la atención que a veces el tamaño de la recompensa no influye tanto. A veces el tamaño, cuando son recompensas desmedidas para un comportamiento súper fácil de hacer, tampoco a veces no son muy creíbles, entonces las personas no tienen tanto efecto. Otra técnica es la técnica de la reputación y la credibilidad, y tiene que ver con que la reputación o la credibilidad de la fuente de la información influye mucho en las comunicaciones y se utiliza para persuadir aún más a los lectores. Las personas, en los ciudadanos, verifican, y como ellos juzgan cuán creíble y cuán experta es la fuente de información. Y cuando hacen ese proceso, después, en base a cuán creíble ellos ven y perciben cuál es la fuente de información, analizan todo el mensaje. O sea, los mensajes a veces como que no sirven de mucho si es que las personas creen que no es confiable, o dicen, me parece raro, o si es que el emisor es alguien que tiene una poca credibilidad en la ciudadanía. Entonces es muy importante usar fuentes creíbles en el Estado. Se pueden incluir citas y referencias, y es importante que ojalá usar la fuente creíble antes del mensaje y no después. Ojalá que sea lo primero que las personas vean, porque así va a influir en cómo van a leer el mensaje después. Les voy a mostrar algo súper sorprendente. Nosotros mandamos estos mensajes de texto a los padres y madres para participar de un programa para apoyar el bienestar de los niños en casa durante la pandemia. Y probamos diferentes tratamientos, hicimos un experimento y enviamos un mensaje, el mismo mensaje de texto, pero uno tenía la palabra Mineuc arriba, otro tenía la palabra Mineuc al final, y otro no tenía la palabra Mineuc. Y nos dimos cuenta que entre el Mineuc al final y el Mineuc que no existía, no había diferencia entre los tratamientos, pero cuando la palabra Mineuc estaba al comienzo del mensaje, incrementamos en 5 puntos porcentuales el acceso al programa. Así de llamativo, solamente, así de impactante, solamente cambiando el lugar y la posición de la fuente creíble al comienzo, ojalá. Y finalmente está nuestra última técnica, consiste en hacer las comunicaciones simples, fáciles de comprender, y ojalá facilitarle en lo mayor posible a las personas lo que tienen que hacer. Esto se ocupa mucho en general cuando queremos que las personas hagan procesos complejos, como postular a subsidio o hacer trámites que son engorrosos. En general, siempre, si queremos que la persona haga las cosas bien, ayudarles. Un enfoque como más
ver a los ciudadanos como personas que trabajan en colaboración con nosotros, con los agentes en el Estado. Por eso es muy importante usar siempre un lenguaje claro, simple, sin jergas ni tecnicismo, jerarquizar los contenidos, la información siempre tiene que estar más relevante en la parte superior o al centro, usar títulos y subtítulos que ordenen la información, reducir la información al mínimo. A veces las personas creen que mientras más información es mejor porque van a tener más contenido. Y en fondo, en realidad, esto es mentira. A veces las personas necesitan un par de palabras para entender todo y hacer lo que nosotros les estamos pidiendo. No necesitamos que las personas sepan todo eso. De hecho, muchas veces ni siquiera cuando la comunicación es compleja de leer, las personas no la leen, así de simple. O si la leen puede que no la entiendan, entonces tampoco vamos a llegar a ello. Siempre también fuente legible, un tamaño de letra adecuado, instrucciones claras en voz activa, siempre. Ojalá partir con una acción, siempre. Utilizar checklists para simplificar solicitudes o procesos complejos en pequeños pasos, y plantillas, autorrellenos si es posible, siempre ayuda. Nosotros acá el año pasado hicimos un experimento también, trabajamos con CERNAC, rediseñamos una cartilla que incentiva la portabilidad financiera de los consumidores con crédito hipotecario. Este es un proceso que las personas percibían como altamente complejo, y tiene una cartilla que en verdad lo único que hacía era dificultarles más el proceso. Y después de leer la cartilla inicial, las personas pensaban que era más difícil portarse de crédito hipotecario. Y lo que hicimos fue, como pueden ver acá abajo, un paso a paso súper simple. Incluso le pusimos esta técnica de que el primer paso ya está completo, porque se ha visto también que esto ayuda a que las personas después tengan la motivación para seguir completando el resto de los pasos. Y con esta cartilla rediseñada de manera más simple posible para explicar a las personas cómo poder cambiarse y qué significaba cada uno de los puntos, aumentamos la probabilidad de cotizar ofertas crediticias en un 23,3% en comparación con la cartilla que había antes. Así es el impacto de cambios pequeños como este, de simplificar la información. Ahora vamos a ir a una actividad práctica, vamos a hacer una actividad en grupos pequeños. Miri les va a enviar por el chat el link al reporte del contribuyente. Muchos ya lo recibieron, otros lo han visto en otros talleres, pero nos importa este reporte porque utiliza varias de las técnicas que vimos anteriormente. Y la idea es que en sus grupos puedan reconocer dónde están estas técnicas y cuáles son. Yo ya les di algunas pistas de saliencia, pero hay otras que no nombré. La idea es que los grupos las podamos identificar. Pueden sacarle, si quieren, un pantallazo a esta diapositiva o apretar el link en el chat. Y la idea es que en 10 minutitos vamos a ir a nuestro grupo. Les debería empezar a llegar entonces la solicitud. Vamos a estar 10 minutos, vamos a volver y yo les voy a mostrar cuáles son las respuestas correctas. Están llegando casi todos, nos faltó tiempo y seguido. Puta, que ya estamos un poco en la hora. Igual gracias a todos por participar, pero bueno, les voy a dar la respuesta ahora para que se queden tranquilos y sepan cómo les fue, si la achuntaron o no la achuntaron. Ya. La primera técnica, que esta ya se las había un poco soplado antes, era la saliencia. Acá podemos ver, por ejemplo, que utilizamos el nombre de la persona y apelamos directamente a ella, estimado, y utilizamos un lenguaje también cercano. Muy importante siempre, ojalá, plantear las preguntas desde la perspectiva del usuario, porque eso le comunica más al usuario que es algo relevante para él o ella. También es súper importante poder tener colores, o sea, marcar diferentes colores, como les comentaba, hay colores acá verdes y hay rojos para marcar diferencias. Y claro, obviamente la personalización, utilizamos datos correspondientes a cada contribuyente. En temas de procedimientos justos, como pueden ver acá, nosotros ocupamos harto el afecto, como siempre, obviamente agradecer, reconocer la relevancia social de pagar impuestos, y explicamos los motivos, como por qué reciben este reporte, explicar por qué se recibe la comunicación y de qué se trata la comunicación. Es súper importante. Y también acá el tema de la retroalimentación. No sé si se acuerdan que nosotros habíamos conversado antes de que es importante que ojalá, si las personas pueden tomar del proceso de toma de decisión, si ellos pueden apelar, si ellos pueden hacer seguimiento y participar de la toma de decisión, también ayuda mucho. Entonces acá nosotros incluimos una pregunta que para que las personas pudieran opinar cómo debería pagar los impuestos del Estado de Chile.
se ocupó para el experimento solamente, no fue el reporte que fue mandado a todo el mundo, pero quisimos ver cómo funcionaba y funcionó bien igual. Es importante también, entonces, como que hicimos un poco también esto de accountability, que se llama, como que las personas puedan también sentirse más empoderadas y no solamente como que reciben pasivamente información, que también es importante. En respecto a la reputación y credibilidad, acá vemos que utilizamos el logo del Servicio de Impuesto Interno y nos aseguramos de utilizar este logo porque el Servicio de Impuesto Interno es una entidad que tiene harta credibilidad en la ciudadanía. Entonces elegimos súper minuciosamente cuál era el logo que íbamos a utilizar. En un principio, las instituciones querían cada una poner su logo y eran como 5, y tuvimos que poner ahí un poco más novedad y decir, no, vamos a ocupar uno, porque además cuando tenemos mucha información ya vimos que no funciona mucho, entonces decidimos súper estratégicamente poner cuál era la que daba más credibilidad al reporte. Por eso utilizamos eso. Y también utilizamos acá, pueden ver fuentes de información para que se diera el reporte lo más creíble posible y como información verídica. Porque si las personas piensan que esta información es falsa, el impacto del reporte en confianza y transparencia hubiera sido nulo. Entonces lo hicimos de la manera como más oficial posible. Obviamente siempre desde un lenguaje cercano. Acá se puede ver también que ocupamos apoyo práctico y simplicidad en un lenguaje muy claro, eliminamos al máximo las técnicas, los tecnicismos, y hicimos como, intentamos que el reporte fuera lo más fácil y simple de leer, súper claro también, como nombres y palabras simples, reconocibles. Y testeamos el lenguaje con usuarios reales y nos dimos cuenta que muchas palabras que para nosotros eran súper fáciles no se entendían. Y eso pasa mucho y es un gran problema, sobre todo en las personas abogadas que vienen de ese mundo tienden a poner palabras complejas, pero que, claro, hay información importante que se debe saber, pero el problema es que a veces no se entiende, y si la información no se entiende, no sirve de nada entregarla, como que por un tema legal, obviamente, y todo, pero cuando si queremos que las personas entiendan y hagan algo, es importante que ellos puedan leer la información y que sea comprensible y fácil de leer, porque si solamente de esta manera tiene sentido para uno. Si uno no entiende lo que lee, como que poco podemos cambiar. Acá también pusimos otro de los temas que les comentamos, una jerarquía súper establecida. Teníamos introducción, el pago, el uso de impuestos, el déficit acá abajo, y el contenido más relevante lo pusimos al medio, que se destacara. Y también para nosotros es muy importante el tema del aporte de la persona a los impuestos. También entonces destacamos ese mensaje. Y estas fueron las técnicas que ocupamos. Estas técnicas no necesariamente se tienen que ocupar todas al mismo tiempo en las comunicaciones. Hay algunas que yo creo que son más trascendentales que otras. Por ejemplo, la simplicidad es súper importante siempre. Utilizar lenguaje cercano, si es que se puede siempre tener una fuente creíble, una fuente a la cual apelar, también es súper importante utilizarla. Y hay técnicas más específicas como implementación de intención, que fue la primera que vimos, que claro, es más específica y quizás esos son como otro tipo de comportamientos. Más específico, lo mismo con normas sociales, a veces no se ocupa tanto, no es necesario ocuparlo, pero estos principios entonces para que ustedes los tengan en mente y cuando llegue el momento de generar sus comunicaciones puedan pensar si alguno de estos les hace sentido y pueden ocuparlo. Y con esto damos por finalizado el taller. Ahora vamos a tener unos minutitos más de preguntas, respuestas o comentarios que quieran hacer. Así que si tienen algo que comentar, feliz que pueden levantar la mano o escribir que tienen una pregunta en el chat y nosotros le vamos a habilitar el micrófono. Javiera, a mí me parece súper interesante lo que tú estás señalando con respecto a esta... Yo creo que hubo una transformación ahora que tiene que ver con esta lógica de pasar de lo estrictamente legal a presentar al desafío de salir de esa casilla y poder hacerlo más cercano, más amigable, entendible para el otro. ¿Cachai? Que sin perder de lógica, que antiguamente, a mí me da la sensación que antiguamente tenía que ver con esta situación que era mucho más importante si es que posiblemente tuviera una demanda legal, más Claro. que si las personas entienden o no entienden. Y esto se traslapa como a toda la política pública, y yo específicamente trabajo en Senatur y he trabajado mucho en temas de emprendimiento y microemprendimiento, donde la gente que participaba de procesos de concursables de fondos, lo que te decía Cercotec para ellos era incomprensible, ¿cachai? Y que tenés que llenar un formulario que
para mucha gente que nunca ha tenido formación teórica en el tema de los negocios, sino que ha estado en el día a día y ha crecido eso. Entonces, a mí, por lo menos a mí me parece un tremendo avance y súper potente el aporte que tú estás señalando, cómo se está pensando hacer esta transformación desde la lógica que es más importante que a quien se le envíe el mensaje lo entienda para poder generar movilidad, Sí. más que generar temor. Sí. Porque ya habían unos temas que tú también habías señalado, esta cuestión de que hay cuestiones que te generan movilidad y otras cosas que te generan quedarte paralizado. Y eso es lo que no andáis buscando en estos escenarios, me imagino yo. Sí, sí, exactamente. Y de hecho, como tú bien señalas, hay como dos enfoques que se hablan en estos temas del Estado, como un enfoque más de colaboración con el ciudadano o un enfoque más disuasivo, que es este enfoque como más legal, como más un poco como amedrentador, como si no cumples con esto, se te van a caer las penas del infierno, y claro, un enfoque como mucho más normativo y de hacer cumplir a las personas un poco como... con este enfoque como más El miedo. de miedo, claro. Y no quería decirlo tan así, pero sí, y hoy en día se ha visto, claro, que no solamente un enfoque de colaboración es útil porque provoca como cambios más sostenidos en el tiempo, como hablamos antes de la motivación intrínseca, es muy distinto hacer algo porque tienes miedo de la consecuencia de la represalia, hacer algo porque en realidad te interesa y quieres hacerlo de cierta manera porque sabes que te motiva la causa o en verdad quieres apoyar al Estado. O porque sientes que es relevante, que tú lo necesitas como persona. Entonces, en el fondo, claro, este enfoque colaborativo también se ha visto que es no solamente importante para cambiar el comportamiento de las personas o que cumplan de buena manera con lo que le estamos pidiendo, sino que además crea más confianza en el Estado a la larga, y es algo súper importante, que vamos construyendo y vamos cimentando una relación con los ciudadanos. Tenemos que entenderlos a ellos como nuestros pares, el Estado al final es para ellos, entonces tenemos que ser un aliado de ellos más que un enemigo, que un adversario. Y hoy se ha visto que eso ha cambiado la manera de relacionarse entre los Estados y las personas, y es importante. En el Estado estamos avanzando hacia eso. Nosotros en el laboratorio de gobierno hemos sacado guías de lenguaje claro, los servicios cada vez están más conscientes, y es importante también seguir construyendo sobre eso. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que trabajamos en un proyecto de la postulación al subsidio del empleo hace un tiempo, y claro, ellos nos preguntaban como cuál es la relación entre hacerlo como más estricto, como de hacerlo simple y fácil, con lo que lo hagan bien, como con que postulen honestamente. Y le decía, claro, es que justamente esa relación a veces está medio escondida, pero existe, como cuando uno con las personas, con los ciudadanos, le transmite que los quiere ayudar y que está ahí para apoyarlo, las personas actúan en reciprocidad también y hacen las cosas de mejor manera y buscan colaborar con el Estado, y eso al final hace que también cumplan con lo que les estamos pidiendo de buena manera. Hola a todos. Lamento interrumpir el plenario, pero ya debemos estar cerrando el taller, Sí. porque debemos continuar con el evento y con el cierre. Así que solo recordarles que esta presentación y la grabación de este taller va a estar en la página del índice, perdón, de la red de innovadores. Así que para que ahí pueden tener toda la información, pueden conectarse con la Javi a través del mail que lo dejó en algún momento por ahí en el chat. Así que por si tienen dudas o cualquier cosa, bienvenidos a sus comentarios, y ahora los invitamos a pasar al evento de cierre. Gracias, Miri. Solamente una última acotación. Nosotros en general, hay una pregunta de cuál fue el impacto en percepción ciudadana del reporte. Acá está, aumentamos la percepción de transparencia en un 20% y confianza en el Estado en un 10%. En general, el otro experimento, más que percepción, medimos comportamiento, y en la presentación van a poder ver cuál es el impacto de toda esta iniciativa en conducta concreta, porque eso al final nos interesa más medir, como si funcionó o no funcionó en la práctica. Claro. Eso, bueno, los invitamos entonces a pasar a la sesión general, y muchas gracias por participar. Estén muy bien. Gracias. Y gracias a ti, Javier. Sí, gracias.